1957, China y Estados Unidos firmaron un acuerdo a fin de mejorar la comunicación militar y evitar por lo mismo un conflicto. Mientras Corea del Norte decide suspender por el momento sus planes de atacar la isla de Guam, donde se encuentra una importante base militar estadounidense, Estados Unidos y China, el último aliado del régimen Juche en la región, han firmado un acuerdo para tratar de mejorar su comunicación militar. Temas como las ambiciones de Pekín por la soberanía de los territorios del Mar de China y el apoyo de Estados Unidos a Taiwán han aumentado la tirantez entre estas dos grandes potencias, condenadas a entenderse para evitar un conflicto en la península de Corea. Creemos que en esta situación todas las partes deben ejercer contención, tomar decisiones correctas y responsables para la gente de cada uno de los países y de la región, para relajar la tensión y solucionar pacíficamente el tema de la península de Corea. Tanto altos cargos estadounidenses como mandatarios de aliados de Washington, como el primer ministro de Corea del Sur, han llamado a retomar el diálogo en contraste con las beligerantes palabras de Donald Trump contra Pyongyang. Incluso el líder norcoreano ha llamado a desescalar el conflicto para evitar un enfrentamiento militar. Bien, y para hablar de este tema y ahondar en esta situación que se da en la península coreana, ya nos acompaña acá en la mesa de RTN Revista el analista internacional Antonio Barrios. Buenos días, don Antonio. Buenos días. Y pues, ¿qué significa, qué tan importante es una buena comunicación y un buen entendimiento entre los Estados Unidos y China en medio de una retórica bélica que estaba escalando y que parece tener una pausa en este momento? Buenos días y gracias por la invitación. Sin duda la comunicación es vital porque si recordamos un poco en la historia lo ocurrido entre Cuba y Estados Unidos con la crisis de los misiles en 1962, donde en plena Guerra Fría fue el evento que mantuvo al mundo en vilo por casi por 13 días, precisamente pues por la forma en cómo Cuba se estaba relacionando con la Unión Soviética, la colocación de misiles balísticos en Cuba y que derivó en la crisis de los misiles. Ese conflicto fue el origen precisamente de lo que hoy se denomina el famoso teléfono rojo, que es la comunicación directa entre Estados Unidos, en aquel momento la Unión Soviética, que incluso se mantiene todavía con Rusia hoy. Entonces, en aras de evitar escaladas nucleares como la que está presentando Corea del Norte en este momento, esta comunicación de Estados Unidos con China es vital, sobre todo porque Corea del Norte es un aliado estratégico, un aliado necesario y estratégico para China, precisamente porque mantiene una distancia frente a una Corea del Sur que es aliado de Estados Unidos. Entonces Corea del Norte funciona como lo que se conoce como un buffer state, es decir, un estado colchón que de alguna forma aleja a Estados Unidos en esta alianza que tiene con Corea del Sur, que incluso China la ve también con recelo. Entonces, esta comunicación no solamente desescala el conflicto, sino que mejora la comunicación en el sentido también de cómo proceder adecuadamente con Corea del Norte, de no dejarse llevar precisamente por los ímpetus en cómo Kim Jong-un actúa, que hay más matonismo que de otra cosa, porque evidentemente Corea del Norte no podría soportar un conflicto abierto con Estados Unidos, mucho menos porque Estados Unidos utilizaría a la vez a sus aliados estratégicos en esta zona de Asia, que es Japón y la misma Corea del Sur, y eso pondría también en un predicamento muy serio a China de hasta dónde conviene realmente entrar en una confrontación militar, y eso que no estoy hablando del tema nuclear propiamente, en una confrontación militar con Estados Unidos, cuánto valdría eso a la hora de tener que defender a Corea del Norte. Entonces la comunicación es vital para crear condiciones de diálogo y algún otro tipo de estrategia que no necesariamente lleve a un conflicto militar y en última instancia nuclear con Corea del Norte, y también crear condiciones de contención y de distensión que han sido conceptos y estrategias muy características de la Guerra Fría. Solo que en este caso, en el presente, son otros actores los que se están viendo involucrados, pero que la Guerra Fría funcionó casi por 50 años
con esas con esta características. lógica. Lo cierto del caso es que no solamente políticamente, sino económicamente para Corea es muy importante lo que piensa y lo que diga China, ¿cierto? Porque depende muchísimo, no solamente políticamente, sino en términos de economía. De hecho que sí, porque el 60% llamemos de lo poco que logra producir Corea, va hacia el mercado chino. Es decir, la dependencia de Corea del Norte en el mercado chino para exportar lo poco que ellos producen es muy importante. Sobre todo también porque en enero de este año, frente a la presión tan grande que Estados Unidos ha venido haciendo sobre China de cómo contener a Corea del Norte, China decidió en enero suspender la compra de carbón. Es decir, Corea del Norte es un productor muy alto de carbón, en la que China es uno de los máximos compradores, y el hecho de que en enero China haya de alguna forma impuesto un tipo de sanción económica a la compra del carbón norcoreano, eso de alguna forma también pone en jaque a Corea del Norte, y también el hecho de que Kim Jong-un esté lanzando todos estos misiles no solamente es para dejar entrever su capacidad nuclear o su capacidad misilística, sino también a modo de protesta, que ese es el fondo que muchas veces la gente no ve, a modo de protesta por las sanciones que China ya le había impuesto de alguna forma a Corea del Norte, y que también Naciones Unidas ya le ha venido imponiendo desde que hace 3 meses empezó a lanzar misiles, incluso sin anunciarlo. Entonces, esto es un poco también, si uno ve un poco de historia, vemos cómo en la época de Clinton Estados Unidos había venido negociando aspectos claves de que a cambio de dejar el desarrollo nuclear o este tipo de prácticas nucleares se le daba alimentos a cambio. Esto queda completamente cortado cuando George Bush llega a la presidencia y incluye a Corea del Norte dentro del famoso eje del mal que George Bush denomina, sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre, que entra en el juego este característico de que Bagdad, Teherán y Pyongyang entran dentro de este juego del famoso eje del mal. Entonces, lo que hace George Bush es cortar esa ayuda que se había caracterizado en la época de Bill Clinton, y todo este proceder de Corea del Norte está relacionado a modo de protesta para ver cómo logra desentrabar todas las sanciones que le han venido imponiendo a través del tiempo. Don Antonio, como conversábamos ayer un poco también las implicaciones o cuál debería ser el comportamiento de América Latina con respecto a este conflicto, porque leía unas informaciones que el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, tuvo una reunión con algunos presidentes de Latinoamérica, entre ellos Michelle Bachelet, y les pedía a Brasil, a Chile y a otros países que rompieran relaciones con Corea del Norte, a lo que Michelle pues fue como como que estuvo en ese momento, no le dio el chance, o ella dijo más adelante a otros medios de comunicación que no sería una decisión que tomaría Chile, que ellos están un poco con este tema sensible para todos los países de Latinoamérica, que no están ni en un lado ni en el otro. Sí, el grave error que puede haber, y eso parece que hay países que no lo entienden, es que cuando usted más aísle a un país como Corea del Norte, que de por sí es un ermitaño frente a la comunidad internacional, eso provocaría todavía más bien un mayor nivel de radicalismo por parte de Kim Jong-un, al ver que está haciendo cada vez más, es decir, si usted atrapa a un país en esa condición y lo aísla, el comportamiento de Kim Jong-un va a ser todavía más fuerte. Represivo. Entonces, de nuevo, aquí lo que vale es la diplomacia, pero la diplomacia inteligente, no aquella diplomacia en donde utilizo el mecanismo de la diplomacia, como lo hizo recientemente Trump, para casi declararle la guerra a Corea del Norte. Que eso ha sido uno de los graves errores de Estados Unidos desde que Trump está en la presidencia, y no saber utilizar la diplomacia con otros fines, sino utilizar este canal de la diplomacia para dejarse ir con lo primero que se le ocurra y declararle la guerra a Corea del Norte, o incluso sancionar a China si China no hace algo que en alguna forma pueda controlar estos ímpetus que Corea del Norte está teniendo. Entonces, es una diplomacia inteligente lo que hay que utilizar, y aislar a Corea del Norte lo que hace es más bien crear el efecto contrario de lo que supuestamente esperarían de que cambie Kim Jong-un. Es decir, que los países de América Latina pues tienen que mantenerse un poco al margen de esto y no seguir precisamente pues lo que Estados Unidos les está pidiendo, que en realidad viene a ponerlos en riesgo también a América Latina. Yo creo que es necesario que se mantengan al margen de lo que Estados Unidos les pide que haga,
pero que tengan una diplomacia activa en otras regiones en el mundo, o que cada gobierno le pida a Kim Jong-un que reconsidere el comportamiento que está teniendo en esta escalada nuclear en una región bastante inestable en Asia, sobre todo por lo que está ocurriendo en algunos reclamos territoriales marítimos que hace China, en la condición en que China se está convirtiendo en potencia, en lo que significa Japón y Corea del Sur como aliados estratégicos para Estados Unidos. Entonces es una región en realidad en la que hay un balance de poder muy, muy delicado. Y los países de América Latina, más allá de plegarse a lo que Estados Unidos pide, pueden tener otro tipo de canales diplomáticos para tratar de desescalar igualmente y contribuir positivamente a que una situación nuclear no llegue en Asia, porque al final de cuentas no conviene a nadie. Es decir, una guerra nuclear no va a afectar solamente a Corea del Norte, va a afectar a Corea del Sur, va a afectar a Japón, y aunque tengan sistemas antimisiles que evitarían eventualmente por el nivel de tecnología una guerra nuclear, tampoco conviene a nadie, porque una situación de inestabilidad en esa región podría difícilmente recuperarse en el corto plazo. Sí, estamos hablando de que una guerra nuclear prácticamente, no digamos que se traería abajo, pero sí afectaría mucho una economía muy globalizada. Todos estamos interconectados y lo que pase del otro lado del mundo nos puede afectar a nosotros. Sí, es decir, China necesita ver qué hace. A China no le conviene, por la ubicación geográfica que tiene en Asia, una situación de mayor inestabilidad. Tal vez si ponemos rápidamente Teníamos los mapas. Unos mapas. A ver si ya los si tenemos nos listos. colaboran acá para tenerlos en pantalla, son unos mapas que don Antonio pues con ello va a explicarnos un poco cómo está más la situación y pues por supuesto los explicará para los que nos siguen a través de Radio Nacional. Ahí está el primero, don Antonio, tal vez para que nos... Bueno, básicamente el primero es un poco, bueno, es una imagen satelital que indica para el caso de Corea del Norte y Corea del Sur todos los refugios antiaéreos y todos los refugios nucleares en caso de una situación de conflicto, sobre todo porque no es la primera vez que hay una escalada nuclear o una confrontación entre Corea del Norte y Corea del Sur, que eso viene desde la década de los 50. Entonces ambos países, pero sobre todo Corea del Sur, en aras de proteger a su población, ha tenido que crear miles de refugios en todo el territorio en caso de que a una situación de guerra convencional o guerra nuclear se haga inevitable entre los dos países. Bueno, para los amigos que nos siguen a través de Radio Nacional, básicamente se ve la frontera entre los dos países y más que todo del lado de Corea del Sur, como usted lo decía, don Antonio, una gran cantidad de puntitos rojos que representan esos refugios antimisiles. Exactamente. Y luego lo que llaman el collar de perlas, que es precisamente en el segundo mapa, la gran cantidad de bases militares en las que Estados Unidos tiene posicionado en una zona muy estratégica como lo que es el Océano Índico y lo que es todo lo que es el Pacífico Sur, en donde hay dos grandes centros de gravedad. Uno es la isla de Guam, que precisamente Kim Jong-un había amenazado con atacar, que es un lugar estratégico, una gran base militar desde donde Estados Unidos vigila todo lo que está ocurriendo en esa zona, y también la famosa isla en el centro del Océano Índico, que es la isla Diego García, que también es otro centro de gravedad muy, muy importante, en donde hay una base militar y en donde se monitorea todo lo que ocurre en esa región. ¿Por qué es tan simbólica y tan importante la isla de Guam siendo tan pequeña? Bueno, el asunto del tamaño no es relevante sino por la ubicación geográfica. Es decir, es una isla que queda en manos de Estados Unidos después de que termina la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial termina con la guerra en Japón, y muchas de las islas que antes pertenecían precisamente a Japón quedan en manos de Estados Unidos. Entonces la isla de Guam queda en manos de Estados Unidos, al igual que las Islas Marshall, al igual que Hawái. Entonces estas islas quedan en manos de Estados Unidos, y Guam es un centro de monitoreo de alta tecnología satelital donde se vigila todo lo que está ocurriendo en esa zona. Entonces Guam es clave porque es uno de los centros más importantes de una base militar, es permanente. Es decir, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha se mantiene tal cual, y lo que ha hecho Estados Unidos históricamente es ir simplemente transformando la tecnología de monitoreo conforme se han ido presentando los fenómenos en esa región, desde donde vigila China, vigila la península coreana, tiene nexos muy cercanos de ejercicios militares estratégicos precisamente con Japón y con Corea del Sur, que son anuales, y de ahí consecuentemente pues todo lo que implica en esta zona del sudeste asiático, Malasia, Bután y todos estos países. Entonces todo este monitoreo le permite a Estados Unidos tener claro qué está ocurriendo. Ahora que se convirtió de repente en el centro de atención con esta amenaza que hace Kim Jong-un, ahora con mucho más razón se han incrementado los niveles de alerta
precisamente de Estados Unidos, en alianza con con Corea del Sur y con Japón, en cómo proceder eventualmente en una situación ya de conflicto nuclear o de guerra convencional, si es el caso de lo que puede llegar a ocurrir en esa región. Pero aunque esté muy preparada, pues obviamente un lanzamiento de un misil no sería algo a lo que podría enfrentarse muy fácilmente. No, evidentemente, es decir, de nuevo, Corea del Norte no aguantaría un conflicto de esa naturaleza, es decir, sería una decisión suicida por parte de Kim Jong-un sacrificar a toda su población en caso de que una guerra nuclear sea inevitable o llegue, digamos, a ese nivel. Y eso a China tampoco le conviene porque sería la caída del régimen norcoreano, lo cual afectaría obviamente los intereses de China, en lo que dije anteriormente de mantener un estado colchón por una cuestión estratégica para separar a la alianza que tiene Corea del Sur con Estados Unidos frente a la relación muy estrecha desde la década de los 50 que tiene China con Corea del Norte. Entonces, a China tampoco le conviene que el régimen norcoreano caiga bajo ningún sentido. Y de ahí porque China ha sostenido históricamente y económicamente al régimen norcoreano. Ahora, Corea del Norte es un país, veámoslo así, económicamente muy pobre. Es un país muy pobre. Bueno, vamos a seguir, sí, tal vez con los mapas, don Antonio, que nos quedan varios por ahí, creo que 3 más, entonces tal vez si nos los pueden con los compañeros de control central colaborar para tener el tercer mapa ahí en pantalla para hacer una breve explicación sobre cada uno de ellos. Para ver la situación geográfica, la ubicación de los países, un poco la ubicación, como ya lo decía don Antonio, de las bases militares. Ahí tenemos uno. Este mapa es importante porque refleja el alcance que pueden tener los misiles, que cualquier país que haya desarrollado misiles balísticos, sean continentales o intercontinentales, el impacto que tendría no solamente para la región de Asia, sino todavía más lejos, sobre los alcances de radiación en caso de un conflicto nuclear. Entonces ahí vemos que en el caso de un misil de corto alcance, el efecto de radiación o el efecto que puede llegar a tener de 1.300 kilómetros, ya misiles de mediano alcance son de 2.000 a 4.000 kilómetros y los de largo alcance que van de 8.000 a 10.000 kilómetros de distancia. La variante que hay con los misiles intercontinentales y eso es un poco la duda que hay respecto a Corea del Norte, si los tiene realmente desarrollados o no, es de que el misil intercontinental, que puede llegar desde Asia hasta Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo, tiene que superar precisamente lo que es la gravedad y lo que es la atmósfera, para poder reentrar otra vez, y eso no necesariamente cualquier país lo puede hacer. Pero sí, no se duda de que puede llegar a tener misiles balísticos con capacidad de llegar a 6.000 o 7.000 kilómetros de distancia, prácticamente es llegar ya a Estados Unidos. Que no dudo también que Estados Unidos, con tener estas bases estratégicas en Asia, más rápido podría llegar a atacar a Corea del Norte en caso de que sea necesario. En una hipotética guerra, aunque pierda, Corea del Norte sí puede hacer mucho daño. Por eso, es decir, de nuevo, cuando usted lanza un misil... Aunque lleve todas las de perder, puede generar mucho daño por la capacidad que lleva muchos años preparándose. Sí, es decir, usted puede lanzar un misil para acabar con Corea del Norte, si se trata de un escenario, pero el efecto que va a tener en radiación va a afectar a China, va a afectar a Japón inevitablemente, va a afectar a Corea del Sur, y de nuevo, es una guerra que en realidad no conviene a nadie en ningún sentido. No es rentable. Desde ningún punto de vista, no conviene a nadie. No es como una guerra convencional, que muchas veces se sacan cuentas y entonces a nivel de inversión son guerras controladas, pero en una guerra nuclear nadie tiene control de lo que realmente va a ocurrir. Tal vez si avanzamos en el próximo mapa, don Antonio. Ahí tenemos el cuarto mapa. Ahí está la península coreana, es decir, Corea del Norte, Corea del Sur. Ahí vemos de nuevo también los círculos de la influencia o el impacto que puede tener el lanzamiento de un misil por parte de Corea del Norte. Y no solo, repito, no solo Corea del Norte, sino en caso de una guerra nuclear, quien se atreva a lanzar misiles nucleares. Y el último mapa pues es muy similar en el sentido de que ahí está igualmente los impactos y consecuentemente todo el desarrollo de misiles que a través de los años ha tenido precisamente Corea del Norte y el más reciente, que es ya de características continentales, misil balístico continental, el Taepon-2, que es el que tiene un alcance de 6.000 a 8.000 kilómetros de distancia. Y finalmente lo que se denomina como los distintos niveles de alerta, que es el DEFCON, que es un estado de defensa en el que Estados Unidos muchas veces, dependiendo de la situación de conflicto en alguna región en la que se tiene que ver obligado en participar, está lo que llama el DEFCON 1, 2, 3, 4 y 5. El 5 es en tiempos de paz y el 1 es cuando ya definitivamente tiene que haber
toda una movilización de tropas y ataques, sea en guerra convencional o en guerra nuclear, que es la que se espera precisamente no se llegue en Asia. En este momento, por la situación de escalada nuclear que hay, a pesar de los niveles de comunicación en los que China y Estados Unidos se comprometieron a estar, Estados Unidos tiene un nivel de alerta 3. Un nivel de alerta 3. Solamente tiene las tropas listas en caso de que sea inevitable movilizarlas, pero eso no significa que la movilización es que se está llegando a guerra. Fuerza Aérea lista en 15 minutos prácticamente. Bueno, exactamente. Pensando en las bases que tienen alrededor. Por eso el nivel de movilización de Estados Unidos por tener bases en Asia es mucho más rápida de lo que cualquier persona se puede imaginar en ese sentido. Ahora, don Antonio, nunca hemos tenido, o el mundo nunca ha tenido una guerra nuclear y esperemos que no suceda. Que no la tengamos. Así que, ¿qué tan plausible es un acuerdo nuclear con Corea del Norte como se dio con Irán en su momento? No, sí se puede. Lo que pasa es que hay un detalle aquí muy importante y es que el tema de Corea no lo han sabido manejar. Primero porque Kim Jong-un lo que demuestra es de que no se somete, por esa condición de país ermitaño, no se somete a ninguna convención internacional que tenga que ver con el tema nuclear. A pesar de que paradójicamente Corea del Norte ha sido firmante de los tratados de no proliferación nuclear, el hecho de tener una situación de pobreza extrema o de estar aislado, en la que China incluso, que era el aliado prácticamente perfecto que la ha sostenido por tantas décadas, incluso se le haya echado atrás en muchas cosas y le reclame que debe corregir las posturas que está teniendo, porque eso está alentando a otros países a llevar situaciones de inestabilidad en la región de Asia. Evidentemente, si no se utiliza una diplomacia inteligente, eso puede hacer también que Corea del Norte, o en este caso Kim Jong-un, siga teniendo esos ímpetus de estar llevando a cabo lanzamientos de misiles sin avisar, poniendo en peligro también no solamente todo el precario esquema de seguridad en Asia, que descansa en países que son aliados de Estados Unidos como Corea del Sur, Japón y la misma China, que de nuevo China no le conviene ningún conflicto de esa naturaleza porque también pierde a un aliado estratégico que sería Corea del Norte y después de ahí prácticamente China quedaría sola si pierde a Corea del Norte. Entonces sí es posible un acuerdo nuclear en el tanto en que Estados Unidos y China, como lo fue en el pasado la Unión Soviética y Estados Unidos con el caso de Cuba, realmente haga posible un proceso de control duradero y con vigilancia internacional, y también tiene que ver hasta dónde Kim Jong-un va a estar dispuesto, porque hubo una época, hay que recordar algo, una época en que Kim Jong-un, bueno, el anterior Kim Jong-il había estado bajo vigilancia internacional y había sometido todo su desarrollo nuclear a vigilancia de Naciones Unidas. Ellos son los que rompen estrepitosamente ese acuerdo y continúan con el proceso de desarrollo nuclear hasta el momento. Uno se pregunta cuánto puede aguantar un país como Corea del Norte conociendo los niveles de pobreza que tiene y lo mucho que invierte de su poco dinero en armas. Bueno, ¿qué tan sostenible es esto en el tiempo? Bueno, paradójicamente en el 2012 Corea del Norte le compró 2 submarinos nucleares a China. Es decir, Corea del Norte tiene capacidad también de lanzar misiles, no solo desde territorio, sino de lo que llaman misiles intercontinentales, que usted los puede lanzar desde alta mar a través de submarinos. Es decir, lo que modificó en Guerra Fría la potencialidad o la letalidad de una guerra nuclear fue que se lograron crear submarinos con capacidad de lanzar misiles balísticos con cabeza nuclear. Es decir, antes se lanzaban desde tierra firme, ahora en cualquier parte del mundo un submarino puede lanzar un misil balístico. Entonces, eso hizo todavía aún más letal la posibilidad de una guerra nuclear, incluso con más rapidez en caso de que se tenga que llevar a cabo una situación de este tipo. Entonces, sí creo posible un acuerdo nuclear. Repito, tiene que ser obligadamente y tiene que hacerse todo lo posible para que no haya un conflicto nuclear, porque a nadie le conviene en esa región y mucho menos a nivel mundial. Sobre todo porque no ha habido, salvo lo último de Hiroshima y Nagasaki, no ha habido nada, salvo lo más cercano que fue la crisis de los misiles en Cuba, como para ahora no tener condiciones y mecanismos en el sistema internacional que hagan posible un acuerdo nuclear más duradero y más controlado sobre Corea del Norte. Tanto Donald Trump como Kim Jong-un, pues mantener un poco entonces, vamos a ver si ellos van a tener
bajar un poco la guardia, o más bien esta retórica que habían venido pues enfrentando, se había venido dando incluso en las redes sociales con los Twitter tan polémicos que publicaba el presidente de los Estados Unidos. Sí, de Esa hecho, es parte de la diplomacia de inteligencia que usted... Debe ser un dolor de cabeza para la diplomacia estadounidense cada vez que Donald Trump utiliza las redes sociales. Sí, es que les echó por tierra. Sí, Donald Trump va por un lado con los tweets que pone, y la diplomacia estadounidense en otros que tienen un poco más de control, más de sensatez. Hay otra parte de la diplomacia que va por otro lado. Entonces no han logrado encauzar esta gente que tiene un mayor nivel de sensatez sobre lo que debe ser la diplomacia estadounidense, sobre todo por los avances que Obama dejó muy bien establecidos respecto al haber logrado un acuerdo con Irán, cuando en el pasado nadie había logrado hacerlo, porque lo que había sido una diplomacia muy agresiva contra Irán, y Obama cambia esa naturaleza de la diplomacia agresiva y aplica una diplomacia más inteligente y logra un acuerdo nuclear, que es lo que precisamente Donald Trump también está echando para atrás. Así es. Bueno. Entonces es muy lamentable y eso no contribuye en lo más mínimo. Entonces tenemos a un Estados Unidos en este momento muy confrontativo, en la que después no va a poder resolver los conflictos que está dejando de nuevo abiertos en muchas partes del mundo. Bien, agradecemos muchísimo a Antonio Barrios por esta amplia explicación sobre este conflicto que está sucediendo entre Corea del Norte, Estados Unidos y otros países, y que pues llega a un buen término por el momento y hay un diálogo. Vamos a hacer una pausa.